Un cordial saludo y bienvenidos a este espacio que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Hoy estamos desde Amaga Televisión en vivo para compartir con ustedes esos temas importantes sobre la salud de las personas que ven este programa y por supuesto de los amagaseños, quienes también se enlazan con nosotros a través de las redes sociales en diferentes lugares del territorio. Bienvenidos a este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Hoy tenemos invitados desde la ES San Fernando para trabajar unos temas muy importantes, temas que nos han sugerido también a través de nuestras redes sociales, temas que son de pertinencia para las personas en el municipio de Amaga y por el cual consultan o por los cuales consultan bastante en la ES San Fernando. Se lo doy paso entonces a mis invitados el día de hoy para que conversemos sobre esos temas. Bienvenido Juan Esteban y bienvenida Julieta a este espacio de Amaga Televisión. Muchas gracias Nancy, nosotros estamos muy agradecidos de que nos vuelvan a dar este espacio y esta oportunidad para poder compartir con ustedes esta información, estos tips que les queremos dejar acerca de enfermedades que son muy prevalentes y son de gran importancia. Entonces yo le quiero dar el espacio a mi compañera Julieta para que nos diga de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de dos enfermedades que son muy comunes y nos surgen demasiadas dudas actualmente de cómo son esas enfermedades, cómo las podemos prevenir y tengamos más conocimientos verdaderos, verídicos acerca de estas. Vamos a hablar de diabetes y de hipertensión. Bueno, muy importante entonces, ya saben ustedes que nos pueden hacer preguntas sobre estos temas que vamos a trabajar el día de hoy en este espacio. Nos pueden escribir, hacer esas preguntas sobre la diabetes y la hipertensión, que esos son los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, empecemos entonces con uno de los dos temas porque sabemos que son diferentes y que ambos deben de abordarse pues también de manera diferente. Vamos a arrancar entonces con ¿cuál, Juan Esteban? Yo creo que empezaremos con el tema de diabetes. Vamos a iniciar entonces con el tema de la diabetes. Ya saben, quienes de pronto desde su casa estén llevando algún tratamiento referente a esta enfermedad o tengan un familiar o tengan también alguna pregunta sobre este tema, la pueden hacer en este espacio. Bueno, iniciemos entonces contándole a las personas que nos ven y que nos escuchan en Aprendamos Juntos sobre Salud qué significa o de qué se trata esta enfermedad. Muy bien, entonces, primero que todo debemos definir la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Pues de la diabetes tenemos dos divisiones iniciales. Una, que es una diabetes que podemos considerar, y mucha gente la llama, que viene desde el nacimiento, aunque no siempre se va a manifestar desde que nacen. Es decir, es una enfermedad en la cual unas células que se encuentran en un órgano que se llama el páncreas son encargadas de producir una hormona llamada insulina. Esta hormona hace parte de las hormonas hipoglicemiantes. ¿Qué significa esto? Que bajan el azúcar que tenemos en la sangre. Es importante resaltar el hecho de que el azúcar no solo está cuando nos comemos pues, el azúcar del tinto, el azuquitar pues, en polvo, sino en muchas otras cosas. Nosotros llamamos azúcar, por ejemplo, a lo que podemos obtener de los carbohidratos a través de unas vías que más adelante les vamos a mostrar. Entonces, esta hormona se encarga de que nuestros niveles de azúcar estén bajos en la sangre, en el organismo, y se guarden en diferentes órganos, en diferentes espacios, en donde ellas se van a almacenar, casi como si fuera una bodega. Cuando este azúcar se guarda en esta bodega, la tenemos a la espera de un día en que no podamos comer. Cuando pasemos muchas horas sin comer, este azúcar va a salir a través de otro tipo de hormonas que se llaman hiperglicemiantes. O sea, suben la glicemia, suben el azúcar en la sangre y no la van a sacar a la sangre. ¿Qué pasa? Cuando no hay células que produzcan las hormonas que nos bajan el azúcar, que es la diabetes tipo 1, entonces el azúcar va a quedar circulando todo el tiempo.
van a haber niveles muy altos de azúcar. Esto nos va a generar diferentes sintomatología de la cual vamos a hablar más adelante. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos en este espacio a Juan Esteban y a Julieta? Julieta es nutricionista y dietista y ella nos va a hablar también de cuáles son, digamos, como esos alimentos o esas dietas que influyen también a que se desarrollen este tipo de enfermedad, y es algo de lo que vamos a hablar ahorita con ella. Ella nos va a ir contando, bueno, ya sabiendo lo que es esta enfermedad, quisiéramos saber un poquito más sobre cómo es que se desarrolla, y para eso tenemos también una presentación, una diapositiva que vamos a estar viendo en pantalla y de la que nos va a servir como apoyo para hablar sobre este tema. ¿Les parece si la colocamos de una vez y vamos entonces dándole desarrollo a este tema de la diabetes? Recuerden que si ustedes tienen preguntas sobre este tema, la pueden hacer, estamos en vivo y en directo y las podemos resolver a través de la línea 314-768-1583. 314-768-1583, esa es la línea que tenemos habilitada. Nos pueden escribir un mensaje, nos pueden también enviar una notica de voz y les estaremos entonces consultando a los profesionales que nos acompañan el día de hoy para resolver esas dudas y esas preguntas. Estamos hablando sobre la diabetes y ahorita más adelante sobre el tema de la hipertensión. Bueno, continuemos entonces con este tema. Muy bien, entonces continuando acerca del tema de diabetes, tenemos que hablar ya del segundo tipo de diabetes. El segundo tipo de diabetes se le llama la diabetes que se genera por resistencia a la insulina. ¿Esto qué significa? Son personas que por lo general tienen una cantidad de azúcar muy alta en su cuerpo. O sea, ellos sí tienen las células funcionando, sí producen insulina, pero la gastan tanto, la producen tanto y la están utilizando tanto que las células que son como los receptores, o sea, a donde esa insulina quiere ir a actuar, esas células dicen, ay, pero es que mantengo unos niveles súper altos, yo voy a bajar la sensibilidad, no me voy a activar tan rápido. Entonces, cuando estas células empiezan a actuar de esta manera, estos pacientes producen insulina, pero no va a funcionar igual. Entonces, de esta manera vamos a mantener unos niveles de glicemia muy altos en sangre. En pantalla estamos viendo una etapa del ciclo metabólico, la cual es la glucólisis, y si le damos de abajo para arriba, la gluconeogénesis. ¿Esto qué significa? Es la vía por la cual el azúcar que tenemos en sangre se va a degradar a los compuestos que podemos utilizar para sacar energía, o al revés, la forma en la cual esas reservas que les comenté ahorita, esas bodegas, nos van a volver a sacar azúcar a la sangre. ¿Por qué es tan importante esta vía metabólica, Juli? Porque esta vía metabólica es la que nos va a proporcionar energía al cuerpo. Nosotros no solo necesitamos energía para hacer nuestras funciones diarias, por ejemplo, salir a caminar, hacer todas nuestras actividades, sino también necesitamos energía para cumplir con todos los procesos metabólicos que hay en nuestro cuerpo. Pero ojo, necesitamos cierta cantidad de energía, no un exceso de energía a través de las harinas, los carbohidratos que decía el doctor Juan Esteban, sino tenemos que tener un equilibrio en esa cantidad de energía que le proporcionamos a nuestro cuerpo por medio de carbohidratos como harinas como arroz, pan, tostadas, galletas, y azúcares, que es otro tipo de carbohidratos como pues la azúcar blanca, morena, panela, que más adelante les voy a mostrar como esos alimentos que podemos consumir y los que debemos tener cuidado. Excelente, Juli. Es importante resaltar qué vamos a sentir cuando vayamos a tener estas enfermedades, ya que esta enfermedad por lo general es oculta, es decir, esta enfermedad aparece de la nada y tenemos que reconocer qué nos va a dar cuando la empezamos a tener. O sea, cuando los niveles de azúcar en nuestro cuerpo empiezan a aumentar, vamos a empezar a tener mucha sed, mucha hambre todo el día. O sea, si normalmente nos tomamos 2, 3 litros de agua al día, estas personas empiezan a tomar 5 litros, 6 litros de agua. Estas personas empiezan a comer mucho y a su vez a orinar demasiado. Cuando ya el azúcar empieza a alcanzar niveles muy altos, empezamos a tener entonces problemas para ver, muchos mareos, mucho dolor de cabeza, empezamos a ver como punticos negros o a veces hasta perder la agudeza visual. Eso significa que si antes veíamos muy bien ciertas cosas, ya decimos, pero estoy viendo menos. ¿Por qué será? ¿Es una enfermedad dolorosa o no? En sí,
La diabetes no te va a producir dolor, ella solita. ¿Qué produce dolor? Las complicaciones que ella puede traer. ¿Por qué? Porque si empezamos a tener mucha azúcar en la sangre, andando, esto va a generar que se acumule en los espacios más pequeñitos por los cuales la sangre tiene que transitar. Tristemente, estos espacios más pequeñitos se pueden considerar los más importantes porque son los puntos en los cuales la sangre llega a los órganos vitales y empieza a distribuir las cositas que tiene que entregar, oxígeno, nutrientes. Y si ellos empiezan a tapar ahí, vamos a tener problemas. Por ejemplo, los pacientes que ya tienen diabetes muy avanzada, que tienen glicemias muy altas durante mucho tiempo, desarrollan algo que se llama el pie diabético. ¿Qué es el pie diabético? Los nervios, que son ya de por sí muy delgados, ellos se nutren por vasos, o sea, vasos sanguíneos muy delgados. Entonces, cuando estos vasos se empiezan a tapar, esos nervios se nos empiezan a morir. Empiezan de lejos, o sea, de las partes más lejanas del cuerpo, sean los dedos, sean los pies, para arriba. Entonces estas personas dejan de sentir los pies, literalmente los dejan de sentir. Entonces puede pasar que un día nos aporreamos y no lo sentimos nunca, nos infectamos y hay personas, esto puede llegar a puntos tan graves hasta que haya que cortarle los pies. Como sentir de pronto que uno tiene una parte de la pierna o del pie anestesiada. O como si no lo volvieras a O un sentir. calambre. Se pueden manifestar con calambres. Por lo general no hacen calambres, es simplemente lo dejas de sentir. Casi que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que lo tienen, porque uno normalmente no le duelen los pies, simplemente cuando te aporreas te duele, pero tú simplemente no lo estás sintiendo. No siente el dolor. Bueno, estamos hablando sobre esos síntomas a estar atentos, esos síntomas que se convierten en alarma para de pronto, digamos, empezar a sospechar sobre una diabetes, pero ¿qué otras condiciones pueden generar que en una familia o una persona pueda contraer diabetes? Por ejemplo, Julieta. Bueno, entonces hay muchos factores que pueden contribuir a que un paciente tenga diabetes. Uno puede ser un factor hereditario, es muy posible pues que haya una herencia de diabetes, incluso por ejemplo las madres que en gestación desarrollan una diabetes gestacional que solo sucede en mujeres embarazadas, puede que los bebés tengan ese factor de riesgo de desarrollar pues en su vida adulta diabetes. Y también un factor muy importante es el estilo de vida, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestro quehacer como la actividad física, la forma como dormimos, todo eso influye en que desarrollemos ciertas patologías, en este caso la diabetes. Bueno, muy bien. Por el momento no tenemos preguntas, pero nosotros vamos a seguir conversando sobre este tema, Con la dándole prevención. desarrollo a este tema porque nos interesa que ustedes conozcan sobre estas enfermedades que sobre todo se pueden prevenir de este espacio. Lo que queremos a través de estos espacios, a través de este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud, es que ustedes puedan tener conocimiento frente a esas enfermedades y a esas condiciones de salud que se pueden. ¿Para qué? Pues con la idea de que mejoremos nuestra calidad de vida siempre. Y por eso están los profesionales de la salud acá, que además de encontrarlos en este programa, también ustedes se pueden acercar a la S San Fernando. Ya tenemos allá el servicio de nutrición, donde hay 3 profesionales en estos momentos atendiendo ese servicio. Pueden pedir sus consultas allá también, Julieta. También desde la medicina general está todo un equipo capacitado para atenderlos y recibirlos allá, y ellos nos acompañan también acá en Amaga Televisión, porque no nos interesa mucho que vaya solamente las personas a consultar cuando ya tienen una enfermedad, sino que podamos trabajar la prevención. Sí, muy importante. Justo eso, Nancy, es algo que vale la pena resaltar. 2 cosas de las que hablaste. Primero, estas enfermedades lo más importante es prevenirlas, porque es que a la hora en que ya entramos a enfermarnos, ya la enfermedad se posiciona fuertemente en nuestro cuerpo, ya es un manejo para toda la vida, pero son cosas que nos va a tocar estar tomando medicamentos para toda la vida, de todos los días. Si requieres de insulina te vas a tener que chuzar todos los días porque la insulina se aplica subcutánea. Son cosas que generan incomodidad y lo más fácil sería prevenirlas. ¿Cómo? Desde niños. Como hablábamos en el programa anterior, lo más importante es comenzar desde que somos niños a través de elementos dietarios, que ya mi compañera, quien maneja este tema muy bien, nos va a comentar cómo podemos empezar hasta alimentar a nuestros niños, enseñándoles a ellos y también nosotros como adultos,
¿sí? Si nosotros empezamos a tener cifras de glicemia muy altas, si a nosotros vamos y nos hacen exámenes y nos dicen, ve, tenés el azúcar como alta, eso no significa que ya tengas diabetes, significa que tenés que ponerte más pilas, tenemos que estar más activos con todas estas cosas, sean ejercicio, sea dieta, para evitarla. Esa es una de las enfermedades que podríamos decir tiene como un rango más alto de poderse evitar, pero también un rango muy alto de personas que la padecen. Exactamente. Sí. Tristemente, la dieta en todos lados, no solo en Colombia, ha venido en un aumento de consumir más carbohidratos, más azúcares. De estas cosas, pues Juli les hablará en un momento. Pero entonces, ¿esto qué nos ha dado? Se ha visto reflejado en este tipo de enfermedades. La prevalencia de diabetes va en un aumento exorbitante. Lo que pasa también es que hace 100 años, por ejemplo, era una enfermedad que no se conocía. Con el descubrimiento de las insulinas, el paciente diabético pasó de prácticamente estar muerto a poder vivir una vida medianamente normal. Tristemente, pues se tiene que estar inyectando y todas estas cosas, pero se ha podido controlar. Bueno, vamos a hablar entonces también de ese seguimiento de que se le hace a los pacientes que ya tienen la enfermedad como tal, pero quisiéramos saber entonces con Julieta cuál sería como esa dieta propicia y esos alimentos que no debemos cargar dentro de nuestra nutrición para evitar este tipo de enfermedades. Un factor fundamental para la prevención de la diabetes es la alimentación. Yo les traje unas imágenes sobre, digamos, hacerle alusión a los métodos de prevención. Entonces, por ejemplo, en pantalla vemos una persona con sobrepeso o obesidad. Miren los alimentos que está en el cuerpo de ella, dulces, alimentos muy procesados, gaseosas. En cambio, un cuerpo sano no necesariamente debe ser un cuerpo supremamente flaco, sino que es un cuerpo que está con nutrientes como vitaminas, minerales que se lo aportan las frutas, las verduras, alimentos mucho más saludables. Entonces, como decía ahorita Juan Esteban, una de las principales causas de la diabetes es el sobrepeso y la obesidad. En este momento vamos en aumento en Colombia en sobrepeso y obesidad. Al desarrollar este sobrepeso, somos muy propensos a desarrollar una diabetes. Por ejemplo, en otra imagen que les traigo, les pongo los alimentos que son buenos y nos ayudan a manejar esa diabetes, que son las frutas y las verduras, granos como las legumbres, que son por ejemplo los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las harinas integrales. Tratemos de empezar a comprar todo ese pan, esas pastas, ese arroz de manera integral, la avena en hojuelas y los lácteos pero bajos en grasa. Estos alimentos, cuando entran a nuestro cuerpo, van a tener una digestión y una absorción mucho más lenta. Cuando consumimos otros alimentos, como los que les voy a mostrar a continuación, estos alimentos entran a nuestro cuerpo y de una activan la azúcar en sangre, entonces nos suben de una vez el azúcar. Entonces nuestro cuerpo no va a saber cómo controlar ese azúcar. Entonces miren acá en pantalla, les tengo algo muy importante. Todos los pacientes llegan al consultorio con un diagnóstico de diabetes y me dice, doctora, yo ya no como nada de azúcar, no le echo a chocolate azúcar, ni al café, ni nada. No como dulces, no como gaseosa. Pero como vimos en pantalla, ahí está la panela, el azúcar blanca, el azúcar morena, la panela ralladita, la miel. Estos también se consideran carbohidratos simples. Esto también se considera de peligro para los pacientes con diabetes. Entonces digamos que ellos me dicen, no, yo no como nada de azúcar, pero el chocolate me lo hago en aguapanela. Entonces, ojo, ahí es un factor de riesgo porque estos alimentos nos van a subir el azúcar de una. Entonces nuestro cuerpo no va a saber cómo regularla. Entonces a los pacientes que tienen diabetes deben tener mucho cuidado y control sobre estos alimentos. Tener un equilibrio. Hombre, si yo me tomé por la mañana un chocolate en aguapanela, sé que no me puedo tomar ni de media mañana una aguapanela, en el almuerzo de postre una chocolatina, por la noche me tomo una gaseosa. No, porque en ese momento estamos saturando a nuestro cuerpo de la glucosa, del azúcar en la sangre. También les quería mostrar otra imagen sobre lo que también debemos tener cuidado.
es, por ejemplo, leer las etiquetas nutricionales. Más adelante, a través de las redes del hospital, les voy a ir mostrando les voy a enseñar cómo leer una etiqueta nutricional. Pero, por ejemplo, detrás de todos los productos van a encontrar esta etiqueta. Y miren donde les estoy señalando el azúcar. Tratemos de cuando compremos productos, miremos ese azúcar sea menos a 5 gramos. Lo ideal es que no tenga nada de azúcar, pero cuando compramos algún producto, lo ideal es que sea menor a 5 gramos. Y otra cosa muy importante, y son los edulcorantes. Todas las personas que les gusta mucho el dulce, para ser más saludables, incluyen en su alimentación los endulzantes, pues, que llaman. Pero a veces las personas hacen una exageración, por así decirlo, con estos endulzantes y le echan 2 sobres, 3 sobres, sabiendo que estos endulzantes tienen la capacidad más de 100 veces de endulzar que la propia azúcar. Entonces, digamos que este exceso también es malo. También no todos los endulzantes son buenos y son recomendados para pacientes diabéticos. Entonces, lo ideal es que antes de empezar a consumir cualquier endulzante o cualquier producto de estos, consultes con un profesional si es lo ideal para ti. Y juntos busquemos cuál es el que más te gusta, cuál es el que más se adapta a tus condiciones y cuál es como el más recomendado para contribuir pues a la diabetes. Bueno, muchas veces nos dicen que ir al dietista o ir donde la nutricionista, donde el nutricionista es para, digamos, darle manejo a cierta condición o a cierta enfermedad que de pronto ya se tenía, pero es recomendable ir entonces a consultar mucho antes, inclusive para equilibrar esa dieta desde los niños, desde los más pequeños, y así aprender, digamos, a llevar unos hábitos más saludables en la vida y prevenir estas enfermedades. Es decir, que acá estamos dando unas recomendaciones para prevenirla, pero también para las personas que en estos momentos tienen la condición de la diabetes, pero es importante que desde mucho antes uno empiece a organizar como su dieta, empiece a organizar cuáles son esos alimentos que le va a aportar o que va a consumir para que le aporten entonces beneficios y que más adelante no se vayan a convertir en un problema. Eso es muy importante lo que mencionas, Nancy, porque nosotros desde pequeños somos los que nos preparan cómo vamos a comer en nuestra vida adulta. Cuando estamos bebés, las mamás nos empiezan a dar otro tipo de alimentos. Ya cuando dejamos de tomar lechita y empezamos a probar los distintos grupos de alimentos, las mamás son las que nos dan a probar el bombón, la gaseosa o algo con azúcar, porque nosotros por sí solos no vamos a, pues a un bebé de 6 meses ir a comer algo con azúcar, no. Entonces eso es muy importante, porque si nosotros no le damos a los bebés desde bebés, no le damos azúcar, ellos en su vida adulta no van a tener como esa necesidad o ese gusto por las cosas dulces y por los alimentos procesados, porque nosotros desde chiquitos les enseñamos una alimentación mucho más balanceada, más equilibrada, más saludable. Entonces, desde bebés es donde se empieza, digamos, ese proceso de un estilo de vida saludable, junto con la actividad física, junto con otros factores que influyen como en ese estilo de vida, pues para tener una mejor calidad de vida y evitar el desarrollo de ciertas enfermedades, en este caso como la diabetes. En ese sentido, médico Juan Esteban, podríamos hablar también de que se crean una especie como de adicción al consumo de los azúcares. La literatura en este tema pues ha estado yendo mucho hacia lo que tú hablas, llamarlo así, una adicción. Llaman el azúcar el elemento legal que más adicción genera. Y a mí me parece muy interesante lo que dice Juli por lo siguiente: el azúcar a todos nos gusta, el azúcar es rico, el azúcar es dulce, es un sabor agradable para la boca. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en nuestros pequeños, cuando un bebé nace que debe tomar solo leche materna, la leche materna es agria, la leche materna por los nutrientes que tiene que tener, por las cosas que trae, no es un sabor muy agradable. Entonces, por ejemplo, estos pequeños solo conocen ese sabor, lo toman con tranquilidad, lo toman felices. En el momento en que nosotros les ponemos azúcar, les ponemos un dulcecito, cualquier cosita que sabe más rico, ellos van a decir, ve, pero yo ¿por qué me tengo que tomar esto que sabe maluco sabiendo que existen cosas que saben tan rico? Y es lo que nos pasa a los adultos, o sea, viene desde pequeños. En los adultos muchas veces nos volvemos adictos a estas cosas que son tan deliciosas para nosotros, puede que nos gusten mucho más que otras cosas, pero en realidad no son tan saludables. Y es aquí donde quiero también hacerle una pregunta a Juli,
que ella nos diga, por ejemplo, ¿son solo los elementos, así como tú dices, la panela, los elementos que traen azúcar, o también los elementos con carbohidratos, las cosas que son altas en grasa, que también nos pueden llevar a descontrolar una diabetes? Sí, sí. Todos los productos, por ejemplo, altos en grasa, por ejemplo, las carnes con gorditos, por ejemplo, el chicharrón, las carnes, pues, los cortes de carne que sean muy grasosas, eso nos puede llevar a una diabetes. Los productos lácteos que sean altos en grasa nos puede llevar a una diabetes. Por eso se recomienda tratar de consumir carnes de cortes magros, sin grasa, y productos lácteos bajos en grasa. También, por ejemplo, en carbohidratos hablamos de todas las harinas: arroz, pan, galletas, tostadas, todas. Todo lo de panadería, que es muy rico también y tiene carbohidratos, tiene azúcares, tiene de todo. Por eso yo les recomiendo, que todas esas harinas tratemos de consumirlas integrales, porque al ser un producto integral, cuando entra en nuestro cuerpo esa absorción, todo ese proceso metabólico que tienen esos alimentos va a ser más lento, entonces el azúcar no nos la va a disparar tanto. Nos tomamos una aguapanela, me tomo la aguapanela y mi azúcar de una se sube. Entonces eso es lo que debemos evitar en los pacientes diabéticos, porque los pacientes diabéticos no, como dijo Juan Esteban ahorita nos explicó, no tienen cómo regular ese azúcar, entonces nos tomamos ese montón de azúcar por medio de harinas, por medio de aguapanela, por medio de azúcar, por medio de dulces, entonces vamos a mantener el azúcar así y nuestro cuerpo no va a saber cómo regular ese azúcar. Entonces esa es como la relación que tiene con la alimentación, por eso es fundamental que si en este momento tienen diabetes y no saben muy bien cómo controlarla, están teniendo síntomas más graves, se sienten preocupados, es fundamental que consulten con el nutricionista y con el médico, porque nosotros trabajamos de la mano, porque obviamente los dos no podemos dar las mismas recomendaciones, entonces es como un trabajo en equipo en pro de la salud de ese paciente. Bueno, para ir como finalizando este tema, porque también tenemos otro tema para trabajar en este espacio, recordemos cuáles son esos síntomas a estar atentos, Juan Esteban, cuáles son esos síntomas, y bueno, recordarle a las personas si en este momento ya se están dando citas también en el Hospital San Fernando para consultar, que es una de las preguntas que nos hace una de las televidentes. Claro que sí, ya que se han reabierto pues los negocios, los elementos, el hospital en este momento está empezando a trabajar los diferentes programas de promoción y prevención, entre los cuales están los controles para diabetes, la cita prioritaria nunca se ha dejado de dar, urgencia siempre ha estado funcionando y la consulta externa ya se está reactivando. Los síntomas a los cuales debemos estar muy pendientes son ese de que tengamos muchísima sed, que estemos tomando demasiada agua, y por más agua que tomemos no sintamos saciedad, siempre nos sentimos con sed, como si estuviéramos pues en el Sahara, pues prácticamente en el desierto, muertos del calor, pero en realidad no sudamos, solo tomamos agua. A la misma vez estamos orinando demasiado, estamos orinando 4 o 5 veces en el día, estamos levantándonos más de 2 veces todas las noches a orinar, son otros síntomas que nos podemos estar pendientes. También el hecho de necesitar demasiada comida, estar comiendo muchísimo más, nunca sentirnos saciados, siempre sentir hambre, es lo que también nos puede indicar. También hay cositas más graves que nos indican ya no solo un proceso de una diabetes inicial, sino probablemente de una diabetes avanzada, que puede ser, por ejemplo, la pérdida de la visión, que estemos empezando a ver poquito. ¿Esto por qué se da? Por lo mismo que les dije ahorita. La retina, que es donde los ojitos ven, donde recibimos la visión, tiene vasos muy pequeñitos. Si estos vasos se taquean, los diferentes pedacitos de la retina comienzan a morir. Y como empiezan a morir, dejamos de ver ciertas partes de los ojos, vemos puntos negros o simplemente dejamos de ver de lejos, de cerca, estamos viendo peor. Otras cosas también como no sentir las punticas de los dedos o sentir hormigueo en las punticas de los dedos o no sentir las piernas, ver heridas y uno dice, pero ¿por qué no sentí que me corté? O inclusive ya si llega a un estado más grave, tener una infección en un pie y no habernos dado cuenta, son muy indicativos de tener diabetes. Muy bien, esos son entonces los síntomas alarma para estar atentos, y ya las recomendaciones finales entonces de Julieta frente a este tema para que pasemos a hablar al otro tema. Bueno, entonces como recomendación final, empecemos a tener mucho cuidado en ese consumo de azúcar que tenemos,
Ya les mostré cuáles eran esos alimentos de tener cuidado, disminuyamos o evitemos preferiblemente el consumo de gaseosas, de productos procesados, de todos esos alimentos que realmente no contribuyen a mejorar la diabetes. También les tengo una invitación, y es que desde el área de nutrición del hospital vamos a empezar a crear unas capacitaciones, unas charlas sobre temas relevantes así como la diabetes y la hipertensión. Entonces, por redes sociales del hospital o incluso por acá podemos estar comentando en qué fecha se van a presentar, obviamente con las normas de bioseguridad, en un auditorio, y vamos a hacer como grupos de 10 personas más o menos para que vayan y conversemos con el equipo de nutrición sobre estas patologías. Muy bien, nosotros vamos a hacer entonces un pequeño receso y en segundos regresamos para continuar hablando de otro tema muy importante el día de hoy en este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mójese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. Use desinfectante de manos cuando no puede usar agua y jabón. Este es un mensaje del Comité de Sanidad Portuaria del Departamento de Antioquia para hacer frente al coronavirus. Soy el páramo. En lo alto de los Andes doy forma a la vida de un continente. Llevo aquí millones de años, haciendo algo sin lo cual no podrías vivir. Tengo un secreto que contarte. Escucha. Día tras día, un susurro acaricia mi piel y ocurre un milagro. Yo convierto las nubes en el mayor de los tesoros. Así, gota a gota, nacen los ríos. Soy donde comienza la creación, el final de toda sed. Y tú, los tuyos cada vez me quitan más. Pero sabes, yo no me multiplico tan rápido. ¿Cuánto necesitas? La mayor riqueza es que yo pueda bajar el cielo y ponerlo entre tus manos. Sin mí, volverías a ser polvo. En cambio, yo, sin ti, simplemente florecería.
Gracias por continuar con nosotros en este programa Aprendamos Juntos sobre Salud. Gracias por interesarse en esos temas de prevención de los que estamos hablando el día de hoy. En nuestra primera sección de este programa estuvimos entonces dialogando con los profesionales de la salud que nos acompañan en este espacio sobre la diabetes. Ahora vamos a pasar a hablar de otro tema también por el cual consultan muchos y hay muchos pacientes acá en Amagal lamentablemente padeciendo esta enfermedad y que queremos también prevenirla para las personas que en estos momentos ven este programa y que de pronto puedan sentirse identificados o alguien cercano, alguien de la familia con los síntomas de la hipertensión. Vamos a hablar entonces sobre ese tema. Juan Esteban, iniciemos contándole a las personas qué es la hipertensión. Muy bien, como tú lo dices, aunque no solo en Amagá, a nivel mundial la hipertensión ha ido en aumento, también gracias a nuestra dieta, a lo que estamos comiendo, a lo que estamos haciendo normalmente, nos está generando un aumento en esa presión arterial. Les voy a pedir que me regalen porfa la primera imagen que habíamos traído, en la cual vemos dos elementos esenciales para nuestra presión arterial. Uno, a la derecha vemos el corazón, el órgano esencial de la vida. Él nos va a dar ese bombeo de la sangre, Él va a expulsar la sangre para que dé la vuelta alrededor de todo nuestro cuerpo y Él va a dar uno de los elementos de la presión arterial, que es con cuánta fuerza Él va a eyectar esa sangre, qué tan fuerte va a hacer que esa sangre salga. Esto se puede variar a través de la edad, a través de los años, por gente que hace mucho deporte o gente que no lo haga, gente que tiene mucha azúcar o no la tiene, ese tipo de cosas van a variar. De nuevo, si me puedes regalar de nuevo la imagencita, tenemos al otro lado una arteria que sale del corazón. Normalmente pues esta no es nuestra arteria principal, la arteria principal es la aorta, la cual ven bajando, pero esta arteria la tenemos aquí como ejemplo. ¿Por qué? Porque nos muestra los glóbulos rojos, la sangre pasando a través de ella. El segundo elemento que nos puede aumentar la presión es cuánta agua tenemos en la sangre. Por eso se dice que no coman sal, que el consumo de sal aumenta la presión. ¿Por qué? Porque absorbe agua a nuestros vasos sanguíneos y hace que haya mucha más agua dentro de ellos. Si me regalas la siguiente imagen, por favor, quiero mostrarles el tercer elemento. Regálame la previa, porfis. Es esa pared del vaso arterial. Esa pared, generalmente las arterias tienen músculo ahí. Si este músculo se engrosa, se hace muy fuerte, la pared va a estar totalmente dura. Y este es el tercer elemento para la presión arterial. ¿Cómo se define la presión arterial? Que es algo esencial de decir. La presión arterial es la fuerza con la cual la sangre eyectada del corazón choca contra los muros de nuestros vasos sanguíneos. Esta fuerza la necesitamos, ¿por qué? Porque es lo que hace que nuestra sangre pueda llegar a nuestras manos, a nuestra cabeza, a nuestros ojos, a todos nuestros órganos. Pero si es demasiado fuerte, entonces ya empieza a hacer daño sobre estos tejidos, porque hay tejidos que son muy suaves, por ejemplo el cerebro, por ejemplo los riñones, el hígado, son tejidos que necesitan mucha sangre, pero si esta sangre llega duro, como si lo golpearan continuamente mucho más duro de lo que él puede resistir, entonces el muro se empieza a dañar y empezamos a tener aneurismas, que son como bombitas en los vasos sanguíneos que se pueden reventar, y es ahí donde se presentan los accidentes cerebrovasculares, lo que la gente llama pues que le dio un derrame, ese tipo de cosas, o empezamos a presentar falla renal porque el riñón se nos empieza a fibrosar, se empieza a llenar de tejido que no debería estar ahí, por ese continuo golpe todo el día de esta fuerza tan fuerte que él no es capaz de sostenerla. Entonces la presión arterial, siendo algo esencial para nosotros y esencial de mantener en rangos normales, es causante de muchas enfermedades que pueden ser muy peligrosas para el ser humano. Bueno, doctor, usted hizo mención a algo, digamos que es un poco más común para nosotros, y es el tema del consumo de la sal. Ahorita hablábamos del consumo de los azúcares, de las harinas, de las grasas, y ahorita entonces la sal se relaciona mucho con el desarrollo de esta enfermedad. Julieta, el consumo de la sal, lo peligrosa que puede ser para el desarrollo de la hipertensión. Sí, como mencionabas, Nancy, como mencionó el doctor Juan Esteban, la sal es uno de los factores de cuidado en los pacientes hipertensos, porque la sal lo que hace, pues el sodio que tiene la sal lo que hace es retener toda esa agua, toda el agua que está en el cuerpo la retiene y causa lo que dijo el doctor Juan Esteban, más impacto a nivel pues de toda la vasculación, de toda, y va a ser más resistente. Entonces digamos que el consumo de sal hay que tratar de evitarlo al máximo. Acá les traigo
una imagen sobre los productos que hay que tener un gran cuidado para pacientes con hipertensión. Porque estos productos, por ejemplo los enlatados, los embutidos, por ejemplo los embutidos son, o las carnes frías, son, por ejemplo las salchichas, el jamón, todos estos lo que hacen para que se conserven durante más tiempo es los hacen con mucho sodio. Por ejemplo los caldos con los que cocinamos también tienen mucha cantidad de sodio. Los enlatados, todos los enlatados, por más verduritas enlatadas que sean, tienen mucha cantidad de sodio para que se conserven. Los productos de paquete, todos estos alimentos tienen mucha cantidad de sodio. El alcohol es uno de los factores donde hay que tener más cuidado en esta patología, porque también nos hace más vulnerables a los efectos que tiene la hipertensión. Vemos en la otra imagen, en la siguiente imagen, también la tabla nutricional. Es muy importante que empecemos a reconocer los productos que compramos, a tener en cuenta esos alimentos que comemos diariamente. Entonces nos podemos fijar en la parte donde dice sodio, tratar de que sea menos de 140 miligramos, que sea menos de 140 miligramos es lo recomendado. El sodio es uno de los principales causantes de la hipertensión y debemos evitar el consumo al máximo de porque si no vamos a empezar a desarrollar otra serie de complicaciones que le voy a dar paso al doctor Juan Esteban para que nos diga si nosotros no nos cuidamos desde nuestra alimentación, desde nuestro estilo de vida, con actividad física, con una adecuada alimentación, con un adecuado hábito de sueño, ¿qué complicaciones nos va a traer la diabetes, doctor? Muy bien, primero que todo quiero resaltar algo que acabas de decir, la actividad física. La actividad física es algo esencial para el manejo de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Se ha descubierto que la reducción en 10 kilos de peso en los pacientes que tienen sobrepeso equivale a reducir el 10% de la presión arterial. Para muchos esto puede parecer poco, pero para muchas personas esto es la diferencia entre estar hipertenso y no estarlo. Ahora, como me pregunta Juli, algunos de los síntomas de las complicaciones que nos puede traer la presión arterial, como ya les había mencionado, puede ser, por ejemplo, que eso empieza a dañar esos vasos. Entonces vamos a empezar a presentar lo que se llaman aneurismas. Los aneurismas no solo dan en el cerebro, que ya sabemos pues lo que llaman derrame y esas cosas, sabemos qué le puede dar a las personas, pero pueden presentarse aneurismas aún más peligrosos. Hay aneurismas en la aorta, que es la arteria principal del cuerpo. Si ella se rompe, se calcula que en menos de 2 minutos ya ha eliminado suficiente sangre para que muramos. No tenemos cómo salvar a un paciente así, a menos que prácticamente le ocurra dentro del hospital. Y en un hospital que cuente con cirugía, pues hay que tenerlo claro. También podemos presentar daños de muchos órganos, es decir, daños en los riñones. Entonces vamos a empezar a tener falla renal, vamos a empezar a tener fallas hepáticas, vamos a empezar a tener fuertes mareos, que son por esa inflamación que estamos generando en el cerebro a causa de esta presión tan fuerte que está continuamente golpeando y golpeando y golpeando nuestra masa encefálica, que en realidad el cerebro no es duro. El cerebro está guardado dentro de nuestro cráneo, que es duro, porque él en realidad es casi que gelatinoso. Él es totalmente suave, por eso necesita un escudo a su alrededor, por así llamarlo. Pero entonces si nosotros lo golpeamos con nuestra sangre de forma muy fuerte, como una tubería, como cuando en una tubería se rompe porque tiene mucha presión, lo mismo pasa con nuestras tuberías en las arterias y se empiezan a romper, empiezan a generar lesiones. Entonces puede haber gente que pierda la visión, puede haber personas que empiecen a presentar sangrados a través del popó, a través de la orina. A todas estas cosas debemos estar pendientes, pero lo más fácil, lo que debemos hacer es simplemente mantener nuestro chequeo de presión arterial. Y es aquí algo que les quería decir. La hipertensión arterial es una enfermedad que puede ser o de causa de base, lo que se llama idiopática, o sea, primaria. Simplemente somos hipertensos. ¿Por qué? Porque el corazón es muy fuerte o porque somos así de base. Esto se puede heredar, son otras cosas. Pero lo que nosotros tratamos de buscar siempre son las causas de hipertensión secundaria. Las causas de hipertensión secundaria son daños en otros órganos que pueden dañar, que pueden generar que nuestra presión se aumente. ¿Cuáles son esas causas? Por ejemplo,
alteraciones en las arterias renales, alteraciones hormonales. Entonces, cuando un paciente llega con hipertensión arterial, se tienen que mandar una gran cantidad de exámenes. ¿Para qué? Para identificar si tiene una causa de hipertensión secundaria y, en caso de que la tenga, corregirla. Y de esta manera esta enfermedad no va a haber que tratarla durante toda la vida. Pero si por otro lado tenemos hipertensión primaria, que no es que seamos raros, hay demasiada población en el mundo que tiene hipertensión primaria, tenemos que, entonces, que basarnos aún más, porque también los de hipertensión secundaria tienen que tomar estas recomendaciones, y hasta el que no es hipertenso las tiene que tomar, pero el que es hipertensión primario de base, tenemos que tomar estas recomendaciones que nos da Juli con la sal, con el ejercicio, más a pecho, para cuidar nuestro organismo, para cuidar nuestros órganos. Bueno, y hay unas preguntas que nos remiten en estos momentos las personas que están viendo este programa a través de Amaga Televisión, y también quienes están en las redes sociales, en Facebook, en vivo con nosotros, y tenemos varias preguntas. Vamos a iniciar entonces con unas que tienen que ver de pronto con esos síntomas, que es lo que estamos trabajando inicialmente. Y por ejemplo, Patricia López de Camilo C nos hace una pregunta. Ella dice: quisiera saber la respuesta a esta pregunta, y es que llevo más o menos 2 meses con mareos, se me ponen los pies fríos, tengo taquicardia, y ya he ido varias veces a urgencias y me han encontrado que tengo la presión alta. Ella dice que todavía no ha podido consultar porque hasta el momento no se habían habilitado entonces las citas por consulta externa, pero como les estábamos diciendo ahorita, ya se está volviendo a normalizar este tema de las consultas. Entonces la idea es que ustedes vuelvan y se acerquen al hospital, o mejor, llamen para que no tengan que ir hasta el hospital, llamen y consulten si ya se pueden estar entonces dando estas citas. Pero démosle respuesta frente a estos síntomas que ella manifiesta. Muy bien, Claudia, pero como tú dices, primero de todo, quiero agradecerte mucho que preguntes aquí en el programa. Patricia, perdón. Patricia, te quiero agradecer mucho que preguntes en el programa, ya que esto nos ayuda a relacionarlo mucho con las personas. Nosotros tratamos de que este programa sea más allegado a las personas, porque esto son cosas del día a día, y queremos que ustedes salgan y nos pregunten, porque son cosas de las cuales no se conoce, y es una gran oportunidad para aclarar todas estas cosas. Entonces, como tú me dices, esos síntomas son muy como orientadores a tener la presión alta. Inclusive tú me dices que ya en urgencias te la han encontrado alta. El paso a seguir definitivamente es una cita en el médico, ya que tenemos que hacerte un control para ver qué tan alta está esa presión. Si está exageradamente alta, nos toca bajártela de una en urgencias y luego pasarte a medicamentos normales. Pero si está alta pero no exagerado, pues así que ya nos asuste y nos pongamos en riesgo, entonces nosotros a través de la consulta te empezamos un régimen de medicamentos. Esto existe una guía, la cual nos indica qué medicamentos se recomiendan más, con cuántos empezar. Generalmente empezamos con 2 medicamentos, son 2 pastillitas 1 o 2 veces al día. Y así lo vamos ajustando. Tenemos que hacer un seguimiento a ver, ¿estos medicamentos están funcionando o hay que subir o hay que bajar? Porque tampoco te podemos tirar al otro lado de bajarte la presión y entonces ya vas a estar desmayándote en todos lados, mareada en todos lados si te ponemos la presión totalmente bajita. Entonces el paso a seguir para ti, según mi recomendación, es, como dice Nancy, acercarte al hospital, sea a través de llamada o sea a través de acercarte directamente con nuestras oficinas, y ellos allá te pueden orientar cómo pedir una cita o qué debes hacer para una cita prioritaria. De esa manera ya te podemos ayudar mejor. Y mientras tanto, entonces las recomendaciones que también nos ha dado Julieta el día de hoy en el tema de la dieta, como también nos han contado nuestros profesionales con el tema del ejercicio, entonces salir a caminar más, tomar bastante agüita, que siempre nos ayuda mucho, disminuir el consumo de sal en los alimentos que día a día entonces preparamos en nuestra casa, y evitar esos alimentos que nos mostraba ahorita Julieta, que tiene que ver entonces con los enlatados, los embutidos y todas esas comidas que vienen bastante cargadas de sal, de sodio. Sí, en este momento no es solo, por ejemplo, es muy importante lo que dice Juan Esteban, de primero lo que tienes que hacer es ir al médico, pero ese tratamiento médico también debe ir de la mano con la alimentación, porque de nada sirve que te sigas tomando las pastillas muy juiciosas,
por ejemplo, de la hipertensión, pues, o los medicamentos que te manden los doctores, pero te sigas comiendo una cantidad de sal, todos los días te tomes, no sé, pues algo bien salado, te comas unas papitas, un producto bien procesado, de nada va a servir como ese tratamiento. Entonces realmente es entrar a analizar todos los factores que en este momento están en tu vida, que pues te están poniendo vulnerable ante esta enfermedad. Muy bien, tenemos también otra de las televidentes que nos acompañan en este espacio, quien dirige varias preguntas, vamos a tratar de irlas resolviendo en el tiempo que nos queda del programa. Ella es Naira y nos escribe desde el sector de la cancha y ella dice que ella ya es una paciente diagnosticada con hipertensión. Una de las preguntas que nos remite a esta hora dice que por la situación del COVID-19 pues ella es una paciente que está en alto riesgo y que cómo puede cuidarse en estos momentos con el tema del COVID-19, por ejemplo. Claro, Naira, mira, primero que todo, el COVID-19 pues sabemos que es una enfermedad que se ha diseminado en gran cantidad, entonces pues para cuidarnos en especial del COVID, para ti te puedo dar las mismas recomendaciones que se le puede dar a todo el mundo, o sea, no solo los hipertensos, no solo los que tengan otras enfermedades, evitar los tumultos, siempre andar con nuestra máscara bien protegidos, tratar de tener un tarrito de alcohol. Recuerden que el alcohol no nos sirve, cualquier alcohol que compremos debe estar al 70% o más concentrado, entonces 70, 80, 90 y ahí para arriba, para que podamos eliminar este microorganismo de nuestras manos, nuestros tejidos, nuestra ropa, todo. Siempre tratar, por ejemplo, de que cuando lleguemos a la casa, quitarnos la ropa, cambiarnos de ropa, darnos una ducha en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para minimizar el contacto con las cosas que estuvieron afuera, con lo que tuvimos contacto con otras personas. Obviamente, para el control, por ejemplo, de tu hipertensión, debes seguir muy juiciosa con los medicamentos, con lo que ya estás tomando, tomar los consejos de Juli, que aquí te los acabamos de dar, en cuestión del consumo de sal, en cuestión de la dieta, tratar de hacer ejercicio. En el ejercicio no tenemos, o sea, no es digamos que no pases por el parque porque está muy lleno de gente, pero no te quedes en el parque donde hay mucha gente. Puedes dar caminatas a través del municipio. Hay muchas cosas que puedes hacer como para tratar de hacer esos ejercicios. Inclusive, Nancy, tocando este tema de una vez me habías comentado que existen programas aquí dentro de Amaga Televisión acerca de ejercicio. Programas de ejercicio, justamente el día de mañana a las 6 de la tarde ustedes se pueden conectar con uno de esos espacios de actividad física a las 6 de la tarde en vivo en Amaga Televisión. Ustedes pueden seguir ese tipo de programas y sabemos también que hay diferentes, digamos, personas que en el municipio vienen también desarrollando unas actividades físicas, acompañando a los diferentes grupos de la tercera edad, también a los deportistas y a la comunidad en general de manera sectorial para que reactiven todo lo que tenga que ver con la actividad física que estaba, digamos, de alguna manera pausada. Entonces es practicar actividad física, pero obviamente cuidándonos, entonces siguiendo esas medidas y esas recomendaciones que nos da el doctor en este momento. Bueno, hablando del tema de cuidado de una persona que ya digamos es diagnosticada con hipertensión, esta misma paciente nos tiene también otras preguntas. Una, ella dice que en estos momentos también siente como otros síntomas o digamos algo más que implica como una preocupación para ella. Dice que a veces siente los ojos secos, que tiene ardor y que ella cómo puede entonces regular esa presión arterial. Muy bien, para regular la presión arterial en general, como te dije, nos sirve el manejo de los medicamentos. Igual es muy importante que te acerques al hospital a realizar tus controles cuando los tenías estipulados. Si ya se nos pasó la fecha del control, es muy bueno que te acerques para tomarte la presión, por lo menos saber si estás bien o estás mal con esa presión, para saber si hay que ajustar estos medicamentos. Yo quiero también hacer un llamado para ti y para todos, es una invitación, ya que recuerden que el hospital, aunque es el lugar donde se atienden los pacientes, el hospital está muy bien estructurado en cuestión de mantener esos pacientes lejos de la población general, es donde las medidas son más fuertes, más aberrantes,
para alejar a estos pacientes de los pacientes sanos, para poner a estos pacientes en una posición aislada y tengan la certeza de que el médico que está viendo los pacientes que están con diagnóstico de COVID, con riesgo de COVID, no es quien los va a ver en consulta. Estos médicos nosotros no los podemos poner a circular por todos lados como si nada fuera, porque ellos también pues están en riesgo. Entonces nosotros tratamos de que sean médicos diferentes los que se encargan de los pacientes sintomáticos respiratorios, porque no todos son COVID, todavía existen las neumonías, existe la tuberculosis, existen muchas cosas, y los mantenemos alejados de nuestra población en general. Es muy importante continuar con los controles de hipertensión, ya que probablemente nos vamos a estar tomando los medicamentos, pero si algo cambió, si estamos con la presión alta, esos medicamentos hay que ajustarlos, hay que montar la dosis, hay que poner otro medicamento. Es la invitación que yo te puedo hacer. Bueno, y otra de las preguntas es, ¿qué otras afectaciones o comorbilidades le puede traer la hipertensión a una persona que ya la padezca? Muy bien, esa pregunta es muy importante, ya que como les dije, y pues pueden asumir, la sangre tiene que llegar a todas partes del cuerpo. Entonces la presión que nos ejerce el corazón contra todos los tejidos va a estar afectando todos los órganos. Entonces las otras comorbilidades pues, que esto puede dar, pueden ir desde sangrados. ¿Sangrados dónde? Sangrados por la nariz, sangrados a través de nuestras heces, a través del popó, que pueden ser entonces, ¿cómo se ve el sangrado en el popó? Esto es muy importante, ya que el sangrado en el popó no se ve rojo como tal, entonces mucha gente puede no identificarlo. La sangre en las heces se ve, si el sangrado es bajo, o sea, de la región más final del intestino, esa sangre va a ser rojita, puede no solo quedar dentro de la deposición, sino en el papel, inclusive si es muy poca, puede solo teñir el agua del inodoro de algo de rojo. Pero si el sangrado es alto, digamos en el estómago, entonces esa sangre va a salir negra porque ya va a estar digerida. Entonces van a ser deposiciones casi que negras, como si tuvieran brea, con lo que construyen las vías, las calles, como si tuvieran de esa baba negra por encima, así se van a ver. Si presentamos alguno de estos síntomas, es súper importante que vayamos a urgencias. ¿Qué otras cosas pueden darnos? Podemos empezar a perder la visión, podemos tener mareos muy fuertes y llegar hasta, en el caso de que se produzca, digamos, un aneurisma que se rompa, un accidente cerebrovascular, pueden llegar al caso en el cual perdamos el control de un hemicuerpo. ¿Sí? Entonces, porque el cerebro controla la mitad de un lado del cuerpo y la mitad del otro lado, entonces el lado que esté afectado podemos perder el movimiento de un lado del cuerpo, ya no podremos mover nuestras manos, nuestros pies. Cualquier síntoma que tengamos de este tipo es importantísimo que vayamos a urgencias para ver si se remite, qué se debe hacer para hacer un manejo más adecuado. En general, ese mareito continuo que se está viendo, que es lo que más presentan los pacientes con hipertensión, nos puede estar señalando que de pronto estemos con la presión algo alta, y es mejor que vayamos, así sea que nos tomen la presión y nos digan, no, váyase para la casa que usted está bien, pero por lo menos sabemos que tenemos la presión controlada. A pacientes que nos llegan con presiones de 200, que lo normal es que esté por debajo de 120, por ejemplo la sistólica, entonces nos llegan con presiones de 200, que eso ya es un riesgo gigante para los órganos del cuerpo, y ya entonces nos toca empezar a correr un poquito más con ese tipo de pacientes. Bueno, y la hipertensión es cuando se dice que es alta. ¿Y cómo se nombraría entonces cuando es demasiado baja? Eso es muy importante. Cuando es muy baja se llama hipotensión. Entonces, dentro de medicina obviamente no existe nada 100% claro, y esto es más jerga que nosotros utilizamos, pues, como por decirlo de alguna manera. Pero uno dice, yo prefiero la presión alta a la presión bajita. ¿Por qué? Porque con la presión alta tú te aseguras de que al cerebro le está llegando sangre. Así llegue muy fuerte, pero le está llegando oxígeno. Con la presión bajita no. Entonces por eso nosotros los ajustes con los hipertensos no los hacemos muy drásticamente, sino de poco en poco, porque si les tomamos la presión se pueden empezar a desmayar, son personas que se paran y se marean. Entonces se llama hipotensión ortostática, hipotensión por cambio de posición. Bueno, y por último, una de las preguntas que también nos hacen es las edades en las que se puede presentar. ¿Hay algún tipo de edad donde se pueda dar mayor riesgo, o en cualquier edad se puede llegar a ser hipertenso? Por lo general es a cualquier edad. Tristemente esta es una enfermedad que tiene cierto carácter hereditario, cierto carácter, por ejemplo, en los hijos de madres con preeclampsia, por ejemplo, tienden a tener un riesgo un poquito más elevado que el de la población normal, a tener hipertensión. Los pacientes hipertensos, o sea, si no tienen riesgos pues, de familia y eso, por lo general llegan después de los 40 años o algo así, pero esta enfermedad puede perfectamente empezar en un niño de 12 años.
También creo que es importante, Juan, que les hables a los pacientes acerca de otro signo que es muy relevante en estos pacientes y es el edema. Cuando se empiezan a hinchar es muy común ver a los pacientes que llegan a contarnos pues que se están hinchando y que es uno de los signos también más relevantes de ese exceso de consumo de sodio y también es uno de los signos más importantes de la hipertensión. Juan, cuéntanos un poquito más de eso, que creo que es uno de los signos más importantes de esta enfermedad. Exactamente, Juli, como tú lo dices, y te agradezco pues que me lo recordaras, el edema por lo principal, por lo general pues en nuestros miembros inferiores, es decir, en nuestras piernas, en nuestros pies, que nos empezamos a ver lo que llaman hinchado o inflamado, es muy, muy significativo, ya que en nuestros miembros inferiores, en los pies, como estamos en la parte de abajo del cuerpo y el corazón queda aquí arriba, entonces es más difícil para el corazón devolver la sangre, ¿sí? Entonces si él la manda para allá abajo con tanta fuerza y esos vasos, las tuberías, pues las arterias a través de donde viaja esa sangre se empiezan a abrir, entonces ya para devolverla no hay suficiente presión para subirla, pues la tenemos que subir desde los pies hasta aquí arriba por lo menos para poderla volver a disparar para todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Esa sangre se empieza a acumular allá abajo en nuestras piernas y eso va a generar que se salga de los vasos, se salga no la sangre sino el líquido, el agua, se salga al espacio donde están los músculos, donde están los tendones, donde están los demás tejidos y se empieza a acumular ahí. Esto puede ser doloroso, puede ser incómodo, se puede presentar como en las personas, por ejemplo, no es que estas personas sean hipertensas, pero un ejemplo es cuando las personas trabajan mucho de pie y estas personas entonces empiezan a generar que después al final del día dicen, no doctor, es que yo llego a la casa y no me aguanto los pies, es que no, casi ni siquiera me sale el zapato, soy como 2 tallas más grande cuando llego por la noche a la casa. Y esto es lo que pasa, de verdad el pie se empieza a poner más grande porque a través del día no tiene cómo devolver esa sangre o ese líquido de abajo para arriba y lo empieza a acumular allá abajo. Entonces es muy importante, por ejemplo, para ayudar a las personas en general con esto y en especial a las personas hipertensas, siempre les recomiendo yo lo que se llaman medias de gradiente o medias de presión. Eso lo pueden conseguir creo que en algunas farmacias, en las tiendas médicas, y estas son medias largas que lo que van a hacer es que nos hacen presión en las piernas y al hacernos presión generan que sea más fácil para el corazón devolver esa sangre para arriba. Y esto es una cosa pues que nos puede ayudar mucho a mejorar enormemente nuestra calidad de vida, seamos hipertensos o no lo seamos. Muy bien, bueno, hemos llegado entonces de esa manera al final de esta emisión el día de hoy hablando de 2 temas muy importantes, sobre todo apuntándole al tema de la prevención, de temas como la diabetes y la hipertensión, temas por los cuales consultan mucho y que sabemos que en estos momentos hay varios pacientes a la espera de esas citas y de esos seguimientos de control desde la ES San Fernando. Ya se está volviendo a reactivar entonces estos servicios. También recordarles que en la ES San Fernando hay otros servicios que acompañan sobre todo en materia de prevención de este tipo de enfermedades, como son la nutrición y la dieta, y que acá ya tenemos también ese servicio que hace mucho no lo teníamos. Y si me permites, Nancy, qué pena interrumpirte un momento Claro, antes de terminar. Quiero recalcar esta invitación. La ES San Fernando es un hospital muy completo, un hospital de primer nivel, pero muy completo, con grandes espacios y excelentes profesionales que están continuamente dispuestos a ayudar y dar lo mejor para ayudar a todas las personas que quieran acercarse a nosotros. Entonces, no teman acercarse al hospital. Yo sé que hay muchas personas que hoy en día, pues con el coronavirus y todo, como les digo, estos pacientes no van a estar en contacto con la población general que se mueve en el hospital. Tenemos un espacio totalmente aislado, es casi que otro edificio para atender a estos pacientes que tienen estos síntomas respiratorios, y es una gran forma, o sea, como ya habíamos dicho, de prevenir o de controlar estas enfermedades crónicas. Es muy importante. Tenemos el servicio, como Juli ya les había dicho, les recuerdo el servicio de nutrición y dietética, con 3 profesionales excelentes que se encargan de orientarnos, sea ya para el cuidado de nuestra enfermedad que ya tengamos o para evitar tenerla. Sí, no tenemos que estar enfermos, podemos simplemente acercarnos a ver cómo estamos de grasa, cómo estamos de todo y cómo podemos ajustar nuestra dieta. Ya nos hacen allá las mediciones y todo. También tenemos psicología, tenemos las consultas de medicina general y obviamente en el servicio de urgencias siempre estamos más que dispuestos a ayudarles con lo mejor que podamos aquí. Bueno, muchísimas gracias entonces a Julieta y también a Juan Esteban por habernos acompañado en este espacio y por supuesto a todos ustedes por estar conectados en Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos.